Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes, amigos y amigas, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando a lo largo de esta América Latina y el Caribe. Nos juntamos una nueva semana en esta producción, Voces sobre la Mesa, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Y como siempre es un gusto compartir micrófonos con nuestro compañero Adalid Arciénega desde la red ACLO en Bolivia. Desde Honduras hasta Bolivia. Adalid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Yolani Pérez desde Bolivia, un fuerte abrazo. Estamos a puertas, como tú lo habías comentado, de iniciar ya prácticamente una nueva emisión de Voces sobre la Mesa. Y para la jornada de hoy estaremos hablando de una situación que, por supuesto, le preocupa, le genera ansiedad ahí en el núcleo de la familia. Vamos ingresando al tema, Yolani. Bueno, y este próximo 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, no del trabajo, sino de quienes ejercemos esta actividad. Una fecha que sirve como representación de la defensa de los derechos y las luchas que en todo este continente y en el mundo han realizado estos obreros y obreras para mejorar sus condiciones laborales, para lograr dignificar sus vidas. Y desde ya queremos darle la cordial bienvenida a nuestro analista invitado, Julián Arribas. Él es militante de la economía popular, es doctor en ciencias sociales, con quien estaremos abordando este tema del desempleo, la precariedad laboral y el comercio informal en el marco de esta conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora. Bienvenido, Julián, ¿qué tal? Estimados, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que una alegría participar desde acá, desde Argentina, en mi caso desde Río Negro. Para comenzar, Julián, ¿en qué condiciones este 2024 estamos conmemorando el Día del Trabajador y la Trabajadora? ¿Cuáles son esas características o rasgos que tiene nuestra realidad en América Latina? Y claramente estamos inmersos en una situación muy compleja, de adelanto muy agresivo de parte de las derechas en todo el continente, y eso nos tiene que tener bastante, no solamente preocupados, sino que bastante movilizados por la situación que estamos viviendo. Acá en Argentina, particularmente a partir de diciembre, está en el gobierno un sector de la derecha más recalcitrante y conservadora, que obviamente desde los primeros días del 10 de diciembre empiezan a entablar y a llevar adelante diferentes proyectos económicos, sociales y culturales, porque justamente no solamente la agresión con respecto a todo el movimiento obrero se da en términos económicos, sino que también simbólicos. Hay de manera sistemática un ataque a todas las organizaciones sociales de todas las clases, que influye fundamentalmente en los sectores populares y en la posibilidad de que sus luchas se lleven a cabo, ¿no? Y tengan éxito. Entonces estamos viviendo una situación compleja en todos esos planos, y bueno, hay que ver qué poder de resistencia y de respuesta tiene el movimiento popular. Julián, un gusto tenerte en el programa y sirve para poder contextualizar lo que pasa en el continente la siguiente pregunta que te voy a desarrollar. Mira, es normal que hoy en día veamos en las calles de nuestro continente a vendedores ambulantes, que varios jóvenes hayan optado como modo de trabajo lo que significan las aplicaciones y dedicarse a la conducción de vehículos libres. Además, que las mujeres tiendan a dedicarse al comercio informal. Toda esta economía
informal arroja cifras. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, hay una estadística que muestra que de 10 personas, 6 son parte del comercio o del mercado informal. A criterio tuyo, y utilizando esta analogía de Bolivia, ¿es real esta estimación de personas que se han insertado al sector informal? No, claramente. Yo creo que para poder entrar a esa discusión es importante entender de que hay una caracterización neurálgica en el sistema capitalista globalizado, financiero, que tiene que ver con la característica central que tiene que ver con la exclusión. Si no entendemos que eso es una parte constitutiva del capitalismo contemporáneo, verdaderamente estamos en un problema. Y sí, exactamente, las cifras son esas, van variando de país a país. Acá en Argentina se habla de que más o menos un tercio de la de la población económicamente activa se encuentra dentro del sector que aquí en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo muchas veces se conoce como economía popular, y que tiene estos rasgos. No solamente crece el trabajo informal, sino que dentro del trabajo informal también existen sectores excluidos que ni siquiera tienen el privilegio de ser explotados, ¿no? En términos quizá marxistas ya hablados en el siglo XX. Ni siquiera tienen esa posibilidad y salen a construir e inventar su propio trabajo. Y eso no solamente pasa acá, sino que también pasa en Bolivia, como decías anteriormente, y esas cifras seguramente son reales porque en Argentina, que también tenemos o provenimos de otra historia, las cifras son parecidas, ¿no? Entonces eso nos tiene que llevar a poder repensar cuál es el trabajo, qué definición o qué definiciones amerita la actualidad para reflexionar sobre el trabajo, no solamente para poder pensarlo desde quizá la academia, sino que entender que necesitamos caracterizar nuevamente los mercados de trabajo contemporáneos para poder generar políticas públicas que sean eficaces, tanto laborales, sociales, habitacionales. El sistema de previsión social de nuestros países muchas veces tienen una visión del trabajo de otro momento histórico. Creo que hay que actualizarlas para poder encontrarnos las fotos que vos contabas anteriormente de Bolivia y poder generar políticas eficaces que efectivamente incluyan sociolaboralmente a toda la población. Adrián, ¿y qué papel han jugado en este caso? Ha jugado el gran capital, estos empresarios, estas transnacionales que ni siquiera están logrando la generación de empleo que requiere la población en América Latina, pero también en el mundo entero? No, estamos enfrente de un capitalismo cada vez más monopólico, eso está claro. Las grandes corporaciones, el gran capital transnacional, obviamente no le interesa dar estos debates, o dar estos debates en términos de tratar de solucionar y poder pensar un sistema social que pueda plantear otro ordenamiento que nos incluya a todos, sino que principalmente, obviamente, están pensando en acumular ganancias, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con que los movimientos populares tienen un papel fundamental en la actualidad y en lo que viene, porque efectivamente son los únicos que van a poder defender sus intereses. Y el poder concentrado de capital viene avanzando enormemente en estas últimas décadas y viene reforzado justamente con lo que decíamos al principio, con esta nueva oleada en algunos de los países latinoamericanos de las derechas nacionales, que obviamente tienen una comunicación fluida con las derechas internacionales. Julián, tú hablabas de estos sectores populares y evidentemente hay un sector más vulnerable
dentro de ese sector popular, como es el caso de las mujeres. Mira, otra de las características de los mercados laborales en América Latina justamente es la tasa de desempleo, que va básicamente encabezado por el sector femenino. Son las mujeres, Julián, a tu criterio, las que mejor han podido adaptarse a este sector informal que se vive en el continente. En principio yo creo que habría que reformular un poco la pregunta en el sentido de que para mí las mujeres son las que más sufren la exclusión. Junto a los niños y junto a los ancianos, pero las mujeres son las que más sufren la exclusión. Y en ese sentido, el poder de inventarse su propio trabajo, efectivamente, las mujeres tienen un protagonismo. Si uno se pone a ver los grandes movimientos populares en Latinoamérica, muchas veces están protagonizados por mujeres. Aquí en Argentina, si vos te acercás a un merendero, a una cooperativa en un barrio, te das cuenta de que principalmente son mujeres que han buscado una alternativa de subsistencia inventando su propio trabajo. Y después, con respecto a esta visión de la desocupación, yo creo que hay que poder interpretar interpretar de manera o hacer la diferenciación, mejor dicho, entre empleo y trabajo, porque efectivamente estas mujeres, aunque lleven a cabo tareas de cuidado, efectivamente están trabajando, ¿no es cierto? Quizá no en términos productivos, en términos capitalistas, pero sí en términos o en términos de una productividad alternativa. En este caso, una productividad social muy importante, que tiene que ver con mantener los trabajos de cuidado y de reproducción de la vida de los sectores populares. Ahí creo que también hay un debate interesante para poder dar, y es muy, muy loco que, por ejemplo, acá en Argentina, pero creo que en varios países de Latinoamérica, dentro de las grandes estadísticas, las mujeres que generan estos trabajos de cuidado, que llevan a cabo todos los días de sus vidas estos trabajos de cuidado y de reproducción básicos, aparecen como inactivas, ¿no es cierto? No aparecen ni siquiera como desocupadas. Y eso es ahí hay una problemática que ni siquiera en las estadísticas oficiales están viendo, ¿no? Que tiene que ver con este sector que normalmente no está reconocido como trabajadores, pero aquí sí que efectivamente lo hacen. Si uno hoy en día se acerca a un basural a cielo abierto y ve personas 12 horas trabajando, esas personas efectivamente trabajan. Que la sociedad no reconozca ese trabajo y no le imprima los derechos en tanto trabajadores, es otro problema, ¿no? Es un problema que tenemos que encarar, y es parte de la discusión de qué es el trabajo y qué pensamos el trabajo, que creo que ahora en el marco del 1 de mayo es importante tener. Queremos agradecer a la gente que nos está sintonizando a través de las redes sociales de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, también las radios que se están conectando a este espacio. Hoy conversando en el marco del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, sobre esa economía popular. En Centroamérica se le conoce como economía informal, frente al desempleo, la precariedad laboral y el comercio informal, y sobre todo la responsabilidad del Estado. Y nos acompaña en este espacio Julián Arribas. Él es militante de economía popular y también doctor en ciencias sociales. ¿Cuál es el papel, Julián, de los estados? Y te hago esta pregunta y lo voy a vincular con un hecho actual. Recientemente se desarrolló un referéndum en Ecuador. Hubo preguntas vinculadas al tema de inseguridad y violencia, que está también haciéndose presente en toda la región, pero hubo una pregunta concreta, el tema de la ley de empleo por hora. Y los ecuatorianos y las ecuatorianas han sido contundentes al decir que no desean ese tipo de contratación. En países de Centroamérica también la ciudadanía se ha manifestado en contra de ese trabajo libreado, dicen las organizaciones populares en el centro de América. ¿Cuál es el papel que están desempeñando los estados
van a, en este caso, a escuchar a esa ciudadanía y comenzar a generar esas políticas públicas, o hasta ahora lo que se está desarrollando? ¿Cómo se está viendo el papel del Estado frente a esa mediación que tiene que hacer del patrono y también el obrero y la obrera? Bien, acá el Estado argentino en los últimos 10 años ha tenido un importante reconocimiento con respecto al sector, con discusiones y con muchos grises y muchos matices, pero sí a partir del 2016 aparece aparece una ley de emergencia social en aquel momento, de principios de uno de los gobiernos neoliberales más importantes y más agresivos de los últimos 20 años, aquí en nuestro país, pero en ese marco se ha dado un primer reconocimiento a entender las labores del sector de la economía popular como un trabajo reconocido, que de última es un trabajo reconocido que no tiene derechos, pero es un trabajo en fin. Entonces ahí se empezaron a dar discusiones y el papel del Estado es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la economía popular es un concepto que surge a partir de los movimientos sociales que en la práctica lo fueron inventando, tiene un gran principio, una gran hipótesis que científicamente está bastante comprobada, que es que el pleno empleo, como se conocía en la Argentina en la década del 50, 60, 70, hoy en día es muy difícil pensarlo en el capitalismo contemporáneo. Y es tan difícil pensarlo que algunos se atreven a decir que es imposible poder pensarlo. ¿Y a qué voy con esto? Es necesario que se pueda reflexionar sobre la idea del trabajo y entender de que el Estado tiene un rol importantísimo en el reconocimiento de este sector excluido, que son trabajadores pero que están excluidos del sistema general. No pertenecen o no son trabajadores del Estado, no son trabajadores del ámbito privado, sino que son trabajadores de la economía popular. Y el Estado tiene una misión no solamente de reconocimiento, sino que de dotar de derechos a este sector de trabajadores que probablemente persistan con la imposibilidad del acceso al mercado laboral formal. Eso me parece que es un debate muy importante y que obviamente se viene llevando a cabo en la Argentina y hoy en día está sufriendo un nivel de agresividad de parte del gobierno que prioriza los intereses del mercado, que obviamente pulveriza todas las posibilidades del movimiento popular. Julián, hace algo más de una década se viene hablando con mucha fuerza de los efectos que provoca el cambio climático dentro del continente latinoamericano, y esto tiene una vinculación directa con el sector campesino, que al dedicarse a la agricultura, la pequeña por cierto, con el cambio climático se ve afectado por las sequías y por las riadas, que bueno, básicamente han llegado a tener un modo de vida que básicamente es de subsistencia. A tu criterio, ¿qué factores están detrás de esta tendencia que se vive en el continente? Bueno, en principio hay un proceso de concentración de la tierra que es innegable en estas últimas décadas, y eso es muy propicio a la expulsión de toda la población rural. Eso se da muy claramente en nuestros países. Y después, con respecto al cambio climático, particularmente hay sectores de la derecha latinoamericana que desconocen directamente el cambio climático, y al desconocer el cambio climático no solamente generan vías libres para que el mercado pueda hacer con la madre tierra lo que quiera, sino que también expone a los sectores populares principalmente a lo peor de las consecuencias del cambio climático, porque son efectivamente los sectores que menos encuentran la posibilidad
de sobrellevar estos sectores. Especialmente, como decías anteriormente, los sectores rurales, que no solamente se encuentran sometidos a tener que abandonar sus tierras por el avance de las barreras y de la concentración de la tierra, sino que también muchas veces por factores climáticos que se los llevan puestos de lleno, vendría a ser, y tienen que dejar no solamente sus tierras, sino que también el trabajo que vienen haciendo históricamente, que muchas veces lo atraviesan culturalmente desde hace décadas. Adrián y a Julián, y la consulta es en torno a este surgimiento de algunos avances tecnológicos. ¿Cómo va a impactar esto en el tema de la generación de empleo? Y bueno, recuerdo yo la reciente reunión que tuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, con este magnate de la tecnología en Los Mos, literalmente casi ofreciendo el país entero para el desarrollo de esta industria que va desde la industria automotriz a base de baterías, y uno lo vincula con la fuente de litio que tiene, por ejemplo, Argentina, y que aquí ya hemos dedicado también varios programas para analizar el tema de los bienes naturales. Entonces, cómo este tema de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos está incidiendo en la actualidad en esa generación de empleo y en la calidad de empleo que tenemos en la región. Sí, no, el tema de la tecnologización es sumamente importante al tener en cuenta con uno de los planteos que decíamos al principio, el surgimiento del capitalismo globalizado y financiero que conocemos actualmente viene de un nivel de desarrollo tecnológico muy importante que lamentablemente no es puesto para el bien común, para el desarrollo en la salud, en la educación de las personas y en el buen vivir de las personas, sino que muchas veces el resultado que ha tenido tiene que ver con la expulsión de los sectores del trabajo, ¿no? Más tecnología, menos trabajo, eso es algo que todos conocemos. Y hablar de la informalidad, hablar de la exclusión, hablar de la economía popular, viene de la mano de ese proceso que se da de manera histórica en sus 40, 50 años. Eso por un lado. Y después, obviamente, que los sectores de la derecha, en este caso vos hablabas del presidente Javier Milei y de la derecha argentina, y sus vínculos con la derecha internacional, con los sectores más concentrados de poder, justamente están tejiendo negocios que no tienen nada que ver con poder llevar bienestar y calidad de vida a los sectores populares, sino que más bien todo lo contrario. En este caso tiene que ver con extranjerizar más la Argentina, perder o ceder más soberanía ante las potencias extranjeras, y no solamente ante las potencias extranjeras, sino que también ante estos magnates que vienen a clavar sus garras en Argentina, como también lo han hecho en América Latina tantas veces, ¿no? Julián, bueno, ya prácticamente cerrando estas voces sobre la mesa, casi ya a punto de despedirnos. Tú sabes que este tema de la fluctuación del ciclo económico hace que crezca la tasa de desempleo y, por supuesto, el tema de la desocupación. ¿Tú crees que los habitantes del continente han desarrollado ya una especie de resiliencia ante este tipo de crisis permanente que viven los estados? Y qué pregunta, y esa pregunta justamente en el marco del 1 de mayo es algo que tenemos que pensar como sociedad, ¿no? Si hoy en día los movimientos populares, los sectores organizados del trabajo están a la altura del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? En todas estas cosas, estas líneas de pensamiento que veníamos hablando en estos últimos 25 minutos. Yo desearía, en verdad, de que estemos a la altura del momento histórico y podamos
está a la altura de la lucha que exige este momento, y podamos hacer, no solamente resistir, sino que hacernos respetar y llevar a cabo con la Constitución en la mano en cada uno de nuestros países la resistencia y la conquista de mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo. La verdad que estamos pasando una situación muy compleja, como decíamos anteriormente, y hay un ataque que, como decía al principio, no es solamente económico, sino que también es cultural, es un ataque muy importante de los sectores de la derecha internacional a las organizaciones de trabajadores en este caso. Y eso, si no lo vemos a tiempo, probablemente pueda constituirse en un fenómeno que perdure bastante tiempo. Entonces tenemos que estar atentos y atentas, y ojalá que mi deseo, obviamente, como seguramente el de ustedes también, es que podamos estar a la altura de la circunstancia para que nuestro pueblo pueda vivir mejor, que de eso se trata. Y todavía mejor, ponemos a disposición la comunicación como una herramienta para lograr que estos deseos se cumplan. Organizaciones sólidas, Adalid y Julián, que sean capaces de reclamar derechos, que sean capaces también de proponer frente al Estado, que este Estado responda a través de la creación de políticas públicas que generen empleos dignos. Y es lo que deseamos, que ojalá que así conmemoremos este próximo 1 de mayo. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, un gusto haber estado con ustedes a través de la red amplia en todo el continente de ALER, a través de todas estas emisoras que son parte de esta gran cadena hermana dedicada y orientada hacia los hermanos y hermanas que viven sobre todo en el continente americano y el Caribe. Para ti, Julián, un fuerte abrazo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un gusto. Y muchas gracias por lo que hacen también. Abrazos a Dalid y abrazos a nuestra audiencia. Nos sintonizamos la próxima semana en otro nuevo programa de Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.